¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su programa La Verdad y nada más que la verdad, con esta serie de videos de la historia jamás contada, la verdadera historia de Sur 16, contada por sus servidores que lo vivimos, que lo vimos, que lo escuchamos, que estuvimos ahí. Aquí no mentimos, no engañamos, decimos nada más la verdad, le duela a quien le duela. Y en este capítulo 16 todavía no surge quién nos quiera callar ni quién pueda. Vamos adelante haciendo primero unas correcciones. Recuerden que cada que nosotros decimos algo, si el dato es incorrecto, no nos acordamos, porque ya la memoria nos empieza a fallar a esta edad, ya los detalles se nos empiezan a ir. Si hay algo incorrecto que digamos, un dato incorrecto o algo así, recuerden que ustedes nos aclaran y aquí nosotros corregimos. Y en esta ocasión vamos a corregir, nos hizo favor de mandarnos comentarios Martín Espinosa, recuerden, hermano del vampiro, que anduvo con nosotros mucho tiempo anduvo atrás de nosotros como staff, cuidándonos, siempre atrás de nosotros, y él vivió muchas cosas con nosotros. Él nos mandó comentarios, decía que el Mustang del capítulo pasado que apedrearon era rojo. No, ahí sí estoy 100% seguro que era amarillo. Eso sí, lo puedo garantizar y asegurar, no era rojo. ¿Por qué no? Porque rojo era muy impresionante el Mustang rojo. Y en ese entonces se estaba dando mucho el amarillo Corvette, el color amarillo Corvette, y era pues distintivo ver un Mustang amarillo. Entonces ahí sí era amarillo, eso 100% seguro. ¿Qué pasó? Y 100% seguro que no era de Joel, era de Ajá, Fernando, sí. porque Joel nunca trajo carro del año, nunca. Eh, ¿quién es el que fue con nosotros, con el ingeniero cuando íbamos a grabar el primer disco? Joel, Joel. Fernando era el otro un sí, poco más chaparrito, un poquito más chaparrito, más más joven, y él gordito. era ejecutivo, Ah, Fernando. ok. Fernando era ejecutivo y Joel era, digamos que manager, porque él era el segundo del patrón. Él era el segundo del patrón, pues él era el que veía, digamos, los lugares a donde iban a tocar los grupos. Él fue el que organizó lo de la feria de la ciudad, o sea, el que hizo los contactos. Él fue el que hizo los contactos para ir al faro, fue Joel. Y Joel y el patrón nunca anduvieron en carro del año. De hecho, por eso era digamos que lo impresionante que Fernando, que supuestamente no era de los chidos, de los grandototes de la empresa, traía carro del año. Y los chidos no traían carro del año. De hecho, el patrón traía un bochito. Muy bonito, eso sí, pero traía un bochito. Muy bien. Entonces, ahí aclaró del punto, era un Mustang segurísimo, era un Mustang Amarillo. amarillo. Y nos platicaba que él estuvo a un lado del monstruo cuando recibió el botellazo. Yo me acordaba que había Botellazo. sido caguamazo, pero como yo no vi, pues Paco decía que había sido rocazo, pero no, Martín nos confirma que sí fue caguamazo, sí era lo que yo sabía, que había sido un caguamazo el que recibió el monstruo. Estuve viendo el video de esa tocada, del disco que se grabó, el DVD que se grabó en vivo, lo estuve viendo y no se le nota nada, excepto que el pelo tenía rapado de aquí de las orillas Sí. y el pelo de aquí, una colita atrás, y se lo echó todo para enfrente. La colita le quedó aquí enfrente. Supongo que era para tapar la herida. Es lo Puede ser. único extraño. De ahí en fuera no se le ve, yo no veo que le escurra sangre, no veo nada de eso, pero sí lo curioso es que la colita en vez de traerla para atrás, la traía para enfrente y le cubría esta parte de aquí de la frente hacia acá y aquí todo rapado. Ojalá que un día de estos nos lo encontremos, lo contactemos, nos Nos diga regale qué onda. nos regale una entrevista y aclaremos ese punto de qué pasó. Eh, Recordar una anécdota, bueno, ya aclarados esos dos puntos, recordar una anécdota también con el monstruo que decía, él decía algo más o menos así, palabras más, palabras menos, decía, cabrón, es que yo soy punk, yo toco punk,
Pero, y le decía al vampiro, no sé qué tienen tus pinches canciones que me sacan mi lado romántico, decía, mi lado joto me lo sacan con sus pinches canciones. Y me encantan sus canciones, cabrón. A pesar de que él era punk, era un desmadre, decía que las rolas de Sur 16 le sacaban lo joto porque le encantaban las canciones. De hecho, él comentó que él quería grabar Sucio Rincón, Uh-huh. porque le gustaba mucho y la quería hacer, obviamente, en versión punk. Pero él dice que, o sea, él estaba encantado con Sucio Rincón. Y ahorita me acordé que Heavy Nopal querían grabar Caras Sucias. Ah, sí, de eso sí recuerdo. Eso sí me acuerdo. De hecho, cuando tocábamos en el, no me acuerdo, creo que fue la Elvira Lecona, que tocamos con ellos. Bueno, o sea, tocaron ellos primero y su última canción fue Caras Sucias. Y mientras tocábamos Caras Sucias, tú ya no estabas. No, ya no. Mientras tocábamos Caras Sucias, ellos estaban tocando Caras Sucias y nosotros nos fuimos subiendo y fuimos intercambiando instrumentos. Órale. Entonces, ellos empiezan a tocar Caras Sucias, nos trepamos nosotros y terminamos nosotros tocando Caras Sucias. Oh, eso estuvo chido. Esa estuvo buena. Estuvo muy chido, ¿sabes? Fue ya casi para Caminos de Aventura. Muy bien. Sí, no, ya no me tocó a mí, pero sí recuerdo haber sabido que Heavy Nopal iba a grabar Caras Suizas. Todavía estaba Rod Levario, creo. Creo que sí, todavía estaba Rod Levario. Ajá. Y sí, de eso sí me acuerdo. Tengo entendido que, no sé ahora, pero todavía para Caminos de Aventura y un poquito después, tengo entendido que Heavy Nopal sí en vivo sí tocaba Caras Sucias. Ok. No sé si Levario la toque ahora, no sé. Ya ves que ahora Levario tiene un show de rock and roll de los 60s y hace covers muy a su manera. La verdad es que nada que criticarle a Levario. Él siempre ha sido de tocar música buena, de él y antigua. Siempre han sido muy buenos, él y Heavy Nopal. Y tengo entendido que él, por lo menos Levario, sí llegó a tocar Caras Sucias en vivo en sus eventos. Muy bien. Y el monstruo no sé si alguna vez llegó a hacer algo con Sucio Rincón. La verdad no sé. Pero él nos dijo que él quería grabarlo. Sí, así es. Para que vean la influencia que tuvo la música de Sur 16 con los exponentes de géneros diferentes dentro de lo que es el rock, el punk. Pues también, digo, las letras eran excepcionales, ¿no? Entonces, por eso yo creo que atraparon a este tipo de personajes del rock para querer hacer sus propias versiones. También por ahí nos reclamaba un amigo que no le gustó lo que comentaste acerca del Mago de Oz. Él es súper fan del Mago de Oz y de Sur 16. Y lo único que le contesté es cuestión de gustos. Pues sí. Es cuestión de percepción musical y de apreciación musical. Es como cuando te preguntan a qué equipo le vas y tú dices, le voy a la América y dices, ah, no mames, cambia la América. Mejor el Cruz Azul. Es lo mismo. Nos puede gustar o no cierto grupo y no nos tiene que gustar lo mismo a todos, ni nos tiene que dejar de gustar lo mismo a todos. Poco a poco vamos a ir nombrando. Por ahí nos pidieron cuáles eran nuestro top 15, ¿no? De los que nos gustan y los que no nos gustan. Va a estar difícil decir los que no nos gustan porque se van a quedar muchos afuera. Pero sí lo vamos a hacer, les vamos a decir por qué. También, Mira, espérame, desde que se me vaya. déjame aclarar este punto rápido. Fíjate. Nosotros viajamos en camión. Bueno, yo viajo en camión. En guajoloyet, ni siquiera es camión. Es guajoloyet. Y estoy acostumbrado a subirme al camión y cuando me siento en ese asiento, no está fijo, camina el asiento. Entonces, antes de sentarme tengo que aventarlo con las piernas para que ajuste, para poderme ir bien sentado y me voy cuidando para que no se recorra el asiento. Estoy acostumbradísimo a hacer eso desde hace muchos años.
Pero de repente llegaron, ¿no?, unidades nuevas. Y un día me tocó una unidad nueva, la cual incluso el modelo de camión es diferente. Y desde que lo ves dices, órale, está bonito. Te subes, el operador te dice buenos días, te da tu cambio completo, no te dice ahorita te doy tu cambio, te da tu cambio completo, ¿sí? Y ya cuando te sientas resulta que el asiento es reclinable. Le aprietas un botoncito y se reclina el asiento. ¿A qué voy con esto? Tú estás acostumbrado a un tipo, a un estándar, a algo a lo que ya te acostumbraste. Cuando de repente llega algo que está mejor, te sacas de onda. ¿Sí me entiendes? Dices, órale, esto está más chido. Pero al final de cuentas es un camión que te va a llevar de donde te subiste a donde te vas a bajar. Al final de cuentas, tarde que temprano va a traer las mismas rolas de música agropecuaria o reggaetón en estas fechas. A final de cuentas, es el mismo transporte, nada más que este está más bonito, está más cuidado. Pasa lo mismo con el grupo que tú quieras, ¿sí? ¿A qué me refería yo con Mago de Oz? No es que Mago de Oz no toquen bien, es que Mago de Oz es el camión al cual tienes que cuidar que no se corre el asiento. Y todos los demás que mencioné, Luca Turilli, Rhapsody, Haggard, son grupos que tocan prácticamente lo mismo, pero con más calidad. A eso es a lo que me refiero. No estoy diciendo que no lo hagan bien, pero realmente hay grupos con más calidad. Así como con nosotros, nunca hemos dicho, y vuelvo a repetir, que nosotros éramos la chipocludez. Hay muchos grupos que tocan mucho mejor que nosotros, mucho mejor. Pero la cuestión es que era diferente, y ese es el punto. Entonces, si te gusta Mago de Oz, adelante, no hay ningún problema. Pero hay cosas todavía que tienen más calidad, la verdad. Así es. Dentro de lo bueno hay cosas que tienen más calidad. Claro. Digo, no es el máximo, no es lo máximo, no es el mejor grupo del mundo. Hay más. Hay Pero, más. pero precisamente era lo que yo le decía a él, digo, es cosa de gustos. En gustos se rompen géneros. Es cuestión de apreciación musical. Para ti a lo mejor serán lo máximo. Para otras personas sabemos que hay mejores. No digamos que sean malos, ni que sean el peor, ni mucho menos. Simplemente que hay mejores, hay cosas de más calidad, siempre y cuando nos dispongamos a abrir nuestro panorama a escuchar más cosas. No se dijo con un despectivo, ¿no? De manera despectiva, no, simplemente se trató de dar un ejemplo. Y es lo mismo, repito, como cuando te dicen a quién le vas, hay quienes le van al América y hay quienes le van a Cruz Azul y hay quienes le van al Chivas. Yo, por ejemplo, no le voy a ninguno. A mí no me gusta el fútbol más que melonero en los partidos finales a ver quién gana, nada más. Pero no me gusta el fútbol, no tiene por qué gustarme el fútbol, ni quiero que a todo el mundo no le guste el fútbol. Entonces, eh, perdón por las críticas que de repente damos, por los ejemplos que de repente damos, es lo que se nos viene a la mente porque es lo que vemos, es lo que conocemos. Y va a pasar cuando demos nuestro top 15 de buenos y malos, va a pasar. Y por lo menos yo voy a decir por qué no me gustan. Por ejemplo, para adelantarles un poquito, cuando lleguemos a esa parte de la historia, yo les voy a decir por qué el sur actual no me gusta. Sin embargo, hay rolas que me encantan. Hay varias canciones a partir de que yo ya estuve afuera del Caminos de Aventura, de Esperando en el Frío, de Reflejos de un alma ebria, de Aún te respiro, de todos esos discos después de mi etapa, hay canciones que me gustan y canciones que sigo escuchando. Hay canciones que no, como todo en esta vida. Cuando llegue el momento yo les voy a decir qué es lo que no me gusta de lo que se está haciendo actualmente con la nueva ruta. Hay alguien que dijo, no, es que la verdad es que sí se están profesionalizando y se están preocupando por dar un buen show y un gran espectáculo.
Es cuestión de percepción. A ti te gusta el show que dan, a mí no, y voy a dar mis razones de por qué a mí no me gusta. Se distorsionó el concepto a partir de que me salí yo, a partir de que se salió el Chester, a partir de que salió Riego, el Patillas y Paco. Ahí se empezó a distorsionar todo el concepto de Sur 16. Sur 16 actualmente no es nada parecido a lo que fue hace veintitantos años. Eso que es lo que queremos darles a entender. No puede ser igual porque ya no están los mismos. Es como si nos ponemos a recordar al grupo La Revolución de Emiliano Zapata. La Revolución de Emiliano Zapata era un grupo que tocaba un blues rock psicodélico, acá bien locos. Muy chingón. Y uno de los temas que a mí me encanta de La Revolución de Emiliano Zapata es Nasty Sex, Sí, creo que se Nasty Sex. llamaba. Sí, Nasty Sex. Tipo de blues muy perrón, que duraba como 4 minutos. Más. Muy bueno, Muy buenísimo. un Buenísimo. temazo, Nasty Sex, muy buen tema. Y después ellos mismos agarran y se avientan la de solo tú que conoces mi forma de sentir. Para esos rockeros que están pensando en sacar un cover, esa es muy buena rola para que saquen cover. O sea, imagínate de un super blusazo que se aventó a una balada romántica melosa que tiene más miel que un panal de abejas. Y a mucha gente no le gustó, pero ¿qué creen? A partir de ese cambio, la revolución de Emiliano Zapata despegó, creo que internacionalmente. Entonces, hay gente que hace cambios para bien, hay gente que hace cambios para mal. Y hay Y hasta gente ahí que lo hace voy a cambios. dejar hasta ese capítulo. Y hay gente que hace cambios para sobrevivir. Ya, eso ya, Para aparte. mantenerse nada más. Busquen la revolución de Emiliano Zapata. Lo primero que les va a aparecer son las baladitas. Claro. Pero busquen Nasty Sex. Es un pinche rololononón tremendo. Temazazo. Tremendo. Y es lo que decíamos, ellos empezaron en la época del rock psicodélico cuando estaba prohibido. ¿Qué tuvieron que hacer para poder ganar lana? Porque no es solo defender el proyecto, no es solo defender el concepto y decir, no, yo soy rockero y rockero me voy a morir. Pues sí, te morirás rockero, pero de hambre, si eres músico, porque ¿qué vieron ellos? Que lo que estaba dejando era Rigo Tobar, que lo que estaba dejando eran los Yonix, los Freddys, los Joao, y etcétera, Pero etcétera, todos los grupos de los setentas. yo creo que eso, como dijo la viejita, esa es otra historia que luego veremos. Acuérdense Así, que estamos viendo en que vamos a hacer el capítulo acerca de lo que es el rock. así es. O sea, va a tardar porque no nada más les vamos a dar lo que ya se comentó, porque si nos vamos a eso, pues mejor vean los videos que hay en YouTube. Hay un resto de videos. Así es. No vamos a tratarlo de esa manera, lo vamos a tratar un poco diferente y de una manera sencilla, rápida y eficaz. Y a alguna persona que quiera investigarlo, que lo investigue más a fondo, pero no vamos a dar tanto santo y seña, porque si no nos vamos a aventar otros 20 capítulos nada más en lo que es el principio del rock and roll, Así porque sí es. es una cosa muy extensa. Así Entonces, es. pues bueno, esa es la cuestión y ya después veremos todos esos puntos. Muy bien. Entonces, hoy les vamos a platicar, siguiendo con la cronología, ya sacamos el primer disco. Bueno, ya salió el primer disco que es Andén Acústico. Ya sacamos el primero que fue Atrapado en los Recuerdos. Empieza a circular ese disco y entonces nos llevan a la Feria de la Ciudad de México, que se hacía, ya no se hacía en el Palacio de los Deportes. Ahí en el Palacio de los Deportes era como una expo más bien, ¿no? Era como una expo de muchas cosas, pero dentro de todas esas cosas, digo, porque yo recuerdo que vendían muebles, electrodomésticos, juguetes, puta, era una expo gigantísima y dentro de todo había música. Estaban las... De hecho, fue la precursora de lo que ahora son las Expo. O sea, la Feria de la Ciudad fue digamos que un proto-expo. Ahora hacen Expo Novia, Expo Divorcio, Expo Gay, Expo todo, ¿no? Y en aquellos entonces la Feria de la Ciudad era todo el que quisiera participar, todo entraba.
Entonces era como ir a un tianguis, pero de caché. Y todas las empresas que querían, iban, ponían su stand y te ofrecían pues sus productos ahí en el mismo lugar, todo en el mismo lugar. Y obviamente pues era también parte del festival cultural, donde se vendía artesanía, se vendía comida, se ponía los escenarios, eran 2 o 3 escenarios para el entretenimiento de la gente. No me acuerdo si el primero se cobraba, pero ya después sí se cobró la entrada y tú pagabas creo que 40, 60 pesos fue lo más que llegó y podías estar ahí todo el día y ahí comías, ahí veías hasta los grupos y comprabas pues ahora sí que lo que te interesaba en las ofertas, que según yo me acuerdo, pues de ofertas no tenían nada porque pues, de todos modos te salía el mismo precio. Pero bueno, eso fue lo que era precursor de las ahora Expo. Así es, y entonces había música, obviamente de todos los géneros, porque iban N cantidad de disqueras a presentar a sus grupos. Y entonces nos tocó a nosotros ir a nuestra primera feria de la Ciudad de México. Eran de nuestros primeros escenarios grandes, donde ya nos veían cientos de personas. Y no porque nos fueran a ver a nosotros principalmente, sino porque en todas las áreas donde había música, porque había diferentes áreas, había, obviamente para las disqueras pues de más renombre, había espacios mucho más grandes, ¿no? Donde tocaban los grupos pues ya conocidos. Ese mismo día, si no mal recuerdo, nos tocó ver a los Bibis, creo que ya los Bibis ya tocaban en ese entonces. Nos tocó ver a los Bibis y nos tocó ver en el mismo escenario donde tocamos nosotros un grupo emperador, que tocaba esa canción que decía, pobre la María, ay, 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 y su fantasía. Esa canción es muy buena, era como una bachatita, y hablaba también de temas, sociales, ¿no? Era una mujer que tenía que chambear en un cabaret, mientras sus hijos vendían chicles, lavaban coches, parabrisas. Está muy buena esa canción. Y ese grupo tocó en el mismo escenario que nosotros. Compartimos el mismo escenario. Y antes que nosotros tocó un grupo muy conocido. Tocó Kenny y los Nuevos Eléctricos ya en ese entonces, ¿no? Ya en ese entonces era Kenny y los Nuevos Eléctricos. Recordemos que en esa época, creo que el esposo de Kenny era el baterista. Bajista. El bajista, ok. Entonces eran pareja, ¿no? El bajista y Kenny. Kenny con su singular show, que en todos los shows mostraba el trasero y las boobies en todos los shows. Una señora ya en ese entonces, ya tenía sus añitos, pero procuró estar bien conservada y por lo menos mostraba algo bueno, ¿no? Cuando enseñaba en esos entonces. Pero no había show en que ella no que terminara semidesnuda, pero sí mostraba todo lo que podía. Tocaron antes que nosotros. Obviamente iba el Coti, que era el encargado del cartel de Denver. Termina Kenny los eléctricos y nos toca a nosotros. Y entonces va el Coti y le dice al baterista, oye, ¿sabes qué? Que para rápido y para ahorrar tiempo no seas malo, déjales tu batería. Para no desarmar y armar la otra y en lo que la subimos y se pierde el tiempo, déjales tu batería, ¿no? Y entonces al baterista se le ocurre decir, ¿y si me la rompen? Y el vampiro parece que le prendieron un cohete en el fundillo. Él ya estaba arriba del escenario, yo estaba abajo esperando a ver si subía la batería o no. El vampiro ya estaba arriba y en eso se voltea y le dice, ¿sabes qué? Quítame tu chingadera porque voy a subir la mía y voy a tocar yo. Así, con esas palabras se lo dijo. Quítame tu chingadera porque me toca a mí y voy a subir mi batería. Y le dice este cuate, no, tampoco te pongas en ese plan, tranquilo. Y le dice el vampiro, tranquilo tu pinche madre, ¿la bajas o la bajo? Y el vampiro empezó a agarrar los tambores
y ya los iba a aventar para abajo. Agarró el primer tambor y hizo la finta de que lo iba a aventar para abajo. Tranquilo, 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 ahorita la quito. Pues ¿cómo vas, hijo? Porque tú ya tocaste y me toca a mí. Y de volada empezaron a quitar sus cosas. Yo no sé si haya pasado algo después porque yo me enfoqué en subir la batería rápido, armar para no perder tanto tiempo. No sé si tú viste algo más. Paquito, dinos si tú viste algo más. No, la verdad es que no, sí me acuerdo bien que hubo pleito, eh, que, que sí no se quería bajar el vato este. Según yo me acuerdo, yo casi siempre estaba concentrado en decirle al ingeniero de audio que tuviera cuidado con el bajo, porque como el bajo era acústico, la mayoría de los ingenieros mexicanos en ese entonces no tenían ni idea de cómo se ecualizaba o cómo se manejaba un bajo acústico. La gente que llegará a recordar aquellos eventos donde tocamos con el bajo acústico, yo le hice una tapa a ese bajo acústico con, si no mal recuerdo, con foamy y masking tape, porque obviamente para esos entonces no existían las tapas de neopreno que ahora le ponen a las guitarras, de hecho ahora las venden por separado. Entonces yo estaba muy concentrado en eso porque todos los ingenieros le subían al bajo, como el bajo no tenía, ay, Hola. ya me caí. Como el bajo no tenía una pastilla, si no era de transductor eléctrico, pues no había manera ni de ecualizarlo ni de manejar los volúmenes, simplemente era transmitir el sonido. Entonces yo me concentré bastante en eso, pero sí me di cuenta de que se armaba la rebambaramba y según yo, los que calmaron el asunto fue el Coti. No me acuerdo cómo se llama su sobrino del vampiro, que siempre también nos acompañó. Este, Noé o Noel. Noé, sí, ya me acordé, Noé. Fueron los que pararon el show y obviamente pues el baterista no se aventó, nunca se aventó con el vampiro. El vampiro era de no me toques porque ya te toqué. Entonces, ahí paró la cosa, además de que obviamente pues íbamos a tocar y luego los que estaban ahí, luego pararon el asunto para que no hubiera más problema, además de que entre un grupo y otro se subía alguien a animar, a contar chistes, comentar, hacer el comercial de todo lo que podías ver en la feria y esas cosas. Entonces, poca gente se dio cuenta de eso, pero sí estuvo medio acá. No fue la única, fueron varias. Hasta las últimas tocadas que tuvimos, siempre tuvimos un conflicto con alguien porque o nos querían ganar el lugar para tocar o no querían quitarse de enfrente porque estaban subiendo sus cosas así. Siempre nos tocaba un patán o un alguien que no quería, pues que no te respetaba. Y creo que a la fecha de seguir siendo así, porque pues no hay educación, realmente no hay educación y no se respetan entre grupos, mucho menos entre gente que no se conoce. Entonces, pues no vi realmente gran cosa. Ok. Hubo otra anécdota en ese evento. Recuerden que les hemos estado platicando que comenzaban ya las presentaciones, ya con los primeros 2 discos bajo el brazo. Y en esa ocasión, yo en lo personal considero que tuvimos la fortuna de que mi papá viera nuestro sueño realizado. Creo que fue al único evento que él fue presencial porque era familiar. Iba con la señora Silvia, que era su pareja en esos años y que estuvo con él hasta que mi papá falleció. La señora Silvia, un saludo a ella si llega a ver este video y a sus hijas. Iban los dos, fue la primera vez que mi papá nos vio en un escenario. Y recuerdo muy bien que después de esa tocada, recuerden que les habíamos platicado que mi papá, cuando éramos más jóvenes, nos decía, estudien,
pónganse a trabajar, con su pinche guitarrita se van a morir de hambre, no van a valer pa' pura madre con su pinche guitarrita. Y ese día, me acuerdo mucho y por eso recuerdo mucho esa fecha y esa ocasión, porque después de eso mi papá dijo, de haber sabido, desde chiquitos los hubiera mandado a tocar la chingada guitarrita. Porque De hecho, siempre fue mi pleito con él, porque cuando yo salí de la secundaria yo le llevé como 5 o 6 folletos de escuelas de música. Y pues obviamente me mandó a la fregada. Me dijo que nanay, que estudiara algo en serio y que ya después veíamos lo de la música. Y pues ahora sí que el desenlace ya lo sabemos, ni terminé la carrera, ni estudié música en forma. No quiero decir que por culpa de él, pero sí él tuvo mucho que ver porque yo le llevé incluso folletos de la universidad, de la Autónoma de México, donde tienen carrera de música. Y él no me creyó que en la universidad hay carrera de música. Me decía que cómo, la universidad era para gente que estudiaba, no para la guitarrita. Y no entré, incluso yo fui por mi cuenta, fui al conservatorio, donde me dijeron que por mi edad ya no entraba, pero que había cursos. Pero pues obviamente el conservatorio sabemos que es hasta cierto punto barato cuando entras al conservatorio en forma. Pero cuando ya eres externo, que ya no puedes como tal estudiar en forma en el conservatorio, te dan cursos independientes y esos se salen muy caros porque obviamente los dan los profesores del conservatorio y son muy caros. Entonces la verdad es que no pude yo estudiar así en forma y en parte fue mucho por eso, porque mi papá tuvo que estudiar música a partir de la secundaria. así es, y ese día, eso es algo que le reconocí todo el tiempo, que mi papá era muy especial, era muy estricto y hubo ocasiones en las que tuvo que doblar las manitas, pedir disculpas, muy pocas veces lo hizo, la verdad es que muy pocas veces lo hizo, pero en ese momento sí reconoció y dijo, lo mismo que el papá del vampiro en alguna ocasión dijo, cuando yo ya no estaba y que alternaron con el Tri, cuando alternaron con el Tri, allá había Nicolás Romero en los campos de lo que en ese entonces era la Corona, allí en San Ildefonso. Ese día yo le pregunté al papá del vampiro, ¿cómo ve? Y me dijo, la verdad nunca creí ni me imaginé a qué nivel estaban. Yo creí que se hacían güeyes. Yo creí que jugaban a la guitarrita. Fíjense las coincidencias de la vida, ¿no? El señor dijo, yo creí que jugaban a la guitarrita, pero nunca me imaginé el nivel y el alcance que tienen, la popularidad que tiene mi hijo, cómo lo sigue el público, cómo le aplauden. Estoy impresionado, me dijo don José ese día. Con mi papá pasó lo mismo ese día. Él vio cómo había gente que ya cantaba nuestras canciones, ya había gente que ya nos aplaudía, y entonces ese día dijo, de haber sabido, desde chamacos los hubiera mandado a tocar a los camiones con su pinche guitarrita. Pues sí, lástima que no lo hizo cuando debió, pero bueno, alcanzó a ver lo que logramos, ¿no? Muy al principio, pero alcanzó a ver eso. Y otra cosa curiosa que sucedió en ese evento fue que regalamos discos. Ese día regalamos discos y pues los empezábamos a aventar así entre el público y a ver Paquito, ¿qué pasó ese día? Mira, no me acuerdo bien si eran discos o cassettes, porque acuérdense bueno, hasta donde yo estuve, había CD y había cassette. Entonces nos llevábamos una cantidad de discos y una cantidad de cassettes. Entonces la verdad es que no me acuerdo si fue disco o cassette. Creo que los que regalábamos eran los cassettes. La verdad no recuerdo muy bien, pero regalábamos. Entonces, pues entre la onda y la convivencia con la gente y eso, pues se regalaba
se aventaba un cassette, se aventaba al público, pero yo me acuerdo que había un vato que obviamente pues ni conocíamos, era un compa que llegó ahí y que desde el principio era de esos castrosos que como gritaba, ya como daba lata. Y cuando empezamos a regalar cassettes, pues obviamente los avientas, pues a que le caiga a una chava, que caiga digamos, a lo que tú ya tienes más o menos contemplado, ¿no? Y este cuate pues estaba de castroso. Y creo que fue el último, y creo que ese cassette ya fue extra. Cassette o disco, no sé. Creo que ya fue extra porque teníamos una cantidad, o sea, vamos a dar 6 y esos eran los que se daban. Y me acuerdo que ese día se regalaron los que se regalaron y este cuate estaba friegue y friegue. O sea, fuerza quería. Entonces agarra el vampiro, pide otro material, que si no mal recuerdo fue su sobrino el que se lo subió, y agarra el vampiro y dice, bueno, vamos a regalar y se lo aventó directo, o sea, ya se fue, ya para que se callara el compa ¿no? Entonces agarra, se lo avienta y el compa pues obviamente traía unas chelas encima, porque ahí en la feria podrías chelear. Ahí en la feria podías chelear y era tu chela de tu caguama en un vaso de los que hoy comúnmente se venden, ¿no? De más de 1 litro. Entonces, pues ya llevaba unas encima. Entonces agarra el vampiro, se lo avienta directamente a él. Este cuate, pues no sé si no se la esperaba, si por efecto del alcohol o porque de plano sí estaba muy tonto. Agarra con sus manitas, le hace así y le pega en el mero océano. ¿Todavía le hizo así para cacharlo? Ajá. Y le rompieron el hocico con el pinche disco. Bueno. Pero solo así se cayó. Pero se llevó su disco. Se llevó su... Sí. No fue el único. También me acuerdo que en el Rayo se hacía lo mismo, se llegó a hacer lo mismo. Y a 2, 3 les llegó a caer en la cabeza. Me acuerdo de una, creo que ya no estabas tú, fuimos al Rayo, ya era disco, ahí sí se regaló disco, y pues se aventaban, y aventaba uno yo, aventaba uno el Chester y así. Entonces no me acuerdo quién lo aventó, aventan el disco y agarra una chava y le iba a caer a la chava así bien chido, cómo se le zafa de las manos y le queda en el pecho, o sea, queda así. Y gente gandalla, o sea, era para la chava, prácticamente ya lo había agarrado, pero se le atora entre el vestido, entre la playera, no me acuerdo qué era, se le atora y de ahí se lo quitaron. Creo que sí estaba yo. Creo que sí estaba yo. Sí, creo que sí. Sí. O sea, de ahí se lo quitaron. O sea, imagínate la gandallez de los chavos y pues la gandallez también de aprovechar, ahora sí que nada mensos, porque pues cayó ahí y pues ni tardos ni perezosos, todos luego quisieron a quitárselo. Si no mal recuerdo, al final se buscó a la chava y se les regaló su disco aparte a ella, porque pues ya era de ella, pero se lo quitaron del pecho. Por ahí nos decían, en los comentarios de YouTube nos decían que platicáramos más anécdotas del Rayo. Híjole, yo la verdad, el Rayo dentro de la Ciudad de México creo que era de los lugares más complicados para llegar, que más trabajo nos costaban. Y yo recuerdo que así como tocábamos, fuga, vámonos, al menos nosotros. Yo recuerdo que casi siempre el Vampiro y el Chester se quedaban, pero al menos yo agarraba, terminábamos de tocar y vámonos lo más rápido posible, porque no teníamos transporte, andábamos en metro, en micro, en camión, entonces procurábamos tocar e irnos. Casi no podríamos, bueno, al menos yo no podría platicar anécdotas, por ejemplo, del Rayo, porque nos iba muy rápido. Lo único que puedo platicar del Rayo es que teníamos muy buena aceptación. Era donde mejor nos iba en nuestros inicios. Cuando empezábamos, cuando supuestamente nadie nos conocía, cuando éramos nuevos,
cuando éramos los novatos, era de los mejores lugares y era donde mejor respuesta teníamos, donde la gente ya iba a vernos a nosotros. Ya la gente nos esperaba a nosotros y se ponía muy, muy, muy bueno. Era muy buen audio ahí en el Rayo, el escenario en alto. Este, muy bonito lugar de hecho era el rodeo, ahí se hacían tocadas de rodeo en aquel entonces, que sonaba la banda Machos, la Maguey y todo eso. Para eso se hizo ese lugar, fue donde dio el boom ese lugar, el Rayo, el centro de espectáculos El Rayo. Y de hecho las paredes, si recuerdas, si la gente se acuerda, las paredes estaban pintadas como en el rodeo. Y de hecho, ya como comentario, hay un video de concierto en vivo de la banda Pequeños Musical, que creo que ese se grabó en el estacionamiento del estadio de Ciudad Neza, pero las entrevistas y los comentarios están grabados precisamente en el Rayo, en esas paredes que estaban ahí decorando el Rayo. Muy bonito lugar, no podría yo platicar. Fíjense que casi, o sea, anécdotas, pues es que hay muy poco. Llegábamos como andábamos en camión, en micro, llegábamos, tocábamos y vámonos, nos movíamos. Casi no, casi no había modo de estar ahí conviviendo, ni mucho menos, y sobre todo que, por ejemplo, tanto tú como yo, pues no conocíamos a los grupos. A lo mejor el Vampiro sí conocía a uno que otro y se empezó a dar a conocer porque era el vocalista. Bueno, como dato curioso, por ejemplo, y una de las veces que empezábamos, de nuestra primera vez bueno, la primera vez que yo di un autógrafo en la Villa Charra de Toluca, en aquella ocasión que les platicamos que nos descompuso el carro de mi prima, en esa tocada fueron los primeros autógrafos que dimos. Cuando la gente se nos acercaba por primera vez a pedirnos una foto, a pedirnos un autógrafo. Pero el dato curioso es que, por ejemplo, después de eso, en el Rayo pasó mucho, nos bajábamos del escenario, convivíamos un ratito ahí con la banda y entonces la gente se empezaba a acercar y pedía foto y pedía autógrafo. Y me acuerdo que siempre estaba el Vampiro, el Chester, tú y hasta atrás yo, siempre, siempre, siempre hasta atrás yo. Y empezaban a pedir foto, a pedir autógrafo, y el Chester y el Vampiro, a mí como era el de hasta atrás, como yo nunca me veía por tocar la batería, pues a mí la gente no me reconocía. Al baterista es al último que la banda ve porque estamos ocultos. Si pueden ver aquí, esta es la poderosa actual, la New Beat, pues nos tapan los tambores, nos tapan los platillos, la gente no nos reconoce. Y muchas de las veces ahí el Chester el Vampiro decía, este güey también toca. Ah, pues también fírmale. Nada más les pedían autógrafo a los tres de enfrente, nada más a ustedes tres. Y ya tenían que decir, este güey también toca. Y, pues ya fírmale. Pero era muy seguido eso que nos pidieran autógrafos y no nos reconociera la gente hasta que el Vampiro y el Chester decían, pues ellos también son del grupo. ¿Te acuerdas cuando le pidieron al Vampiro un autógrafo en un chicharrón? Varias veces, fueron varias veces. Me acuerdo bien, sí, de esa. Y hubo quien le pidió al autógrafo, sí, como dices tú, en el chicharrón, pero hubo quien en la nacha, de plano. Entonces, pues era en aquellos entonces no había smartphones, no había teléfonos con cámara, eran cámaras normales de rollo. Entonces, no creo que haya muchas fotos de esos autógrafos, porque no sé si se recuerdan que las reveladoras tenían una política. Y si salía una foto que mostraba alguna parte del cuerpo que no era, que era non santa, esas fotos no te las entregaban, las destruían. Entonces, no creo que haya muchas fotos de esos autógrafos, pero sí hubo varias veces que el Vampiro firmó varias copas, varias. Así es de las anécdotas curiosas.
Nunca nos llovió ropa interior, ¿verdad? Eso sí, no. Como tal, no. Como tal, no. Sí, no. Lo que sí más nos llovía eran botellas de agua, latas vacías, pero normalmente era cuando empezábamos, o sea, cuando nos subíamos y empezábamos a ecualizar y empezábamos a conectar y nos aventaban a nosotros porque el grupo anterior se tardaba para bajarse los siglos. Muchos de los grupos que tocaban antes que nosotros, varios, se tomaban la foto y firmaban los autógrafos allá arriba en el escenario. Entonces era un pex porque la gente allá arriba no te podías acomodar, no podías empezar a tocar, porque estaba el que había tocado antes ahí tomándose la foto y firmando autógrafos allá arriba en el escenario. Entonces la gente se desesperaba y ya cuando nosotros empezábamos, ya cuando nos dejaban ya pues ya libre el espacio, pues había que ecualizar y el ingeniero con que a ver, dale al bajo y a ver, dale a la batería y ya se hacía un espacio de 10, 12, 15 minutos que la gente se desesperaba. Nosotros teníamos por costumbre, termino de tocar, hago mis cosas para atrás, para que se trepe el otro, y ya atrás acomodas tus cosas y ya. Hasta que empezó la divez, empezaron a hacerse divas y empezaron a perderse las cosas. Porque el Chester tenía a bien, ya después de un tiempo, tenía bien terminar de tocar, dejar sus cosas ahí en el escenario, irse a dar autógrafos y él se olvidaba de su equipo. Y nosotros no, nosotros teníamos que cuidar nuestro equipo. Entonces, nosotros, por lo menos yo, terminábamos de tocar, pasaba mis cosas para atrás, arreglaba mis cables, guardaba mi bajo, agarraba mi amplificador y me los cargaba. Y entonces ya bajaba yo del escenario. El Vampiro, pues como no tenía gran equipo, la guitarra, las armónicas, el amplificador, eso se lo cargaba a su sobrino siempre anduvo ahí con nosotros, entonces era digamos que el staff personal del Vampiro, entonces el Vampiro no se preocupaba por sus cosas y el Chester era muy confiado, siempre ha sido muy confiado o muy dejado y llegó a perder, por lo menos de las que yo me acuerdo, 3 guitarras, cables, todos los que se te ocurran, y amplificadores. El Vampiro perdió 1, el Chester perdió 1, y yo nunca perdí nada, porque yo me concentraba en mi equipo. Los 4 discos que yo grabé con el Sur 16, los 4 discos fueron con mi equipo, los 4 discos fueron con lo que nosotros habíamos podido comprar. Obviamente en estudio usábamos el equipo que había en el estudio, pero nosotros nos presentábamos con nuestras cosas. Muy bien, hay una anécdota muy buena en Las Palapas. En la pista Las Palapas, ahí cerca del Metro Rosario, sí. Era un balneario que cuando nosotros fuimos ya no era balneario, era más bien un ex balneario, Las Palapas. Ahí nos tocó alternar con Angélica Infante. Sí. Con Angélica Infante, con Charlie Montana, que todavía era vago todavía, o ya era, no, ya era Charlie Montana. No, ya era Charlie. Ya era Charlie Montana. En esa ocasión bajaron a Angélica Infante a rocazos y creo que a ella le tocó antes que nosotros. De eso no me acuerdo. Yo tenía el pequeño gran problema, el pequeño gran defecto que a mí no me gustaba, no los grupos, sino el ambiente. Estar adentro en las tocadas y oler la mota y oler los cigarros y el alcohol y los estupefacientes, el cemento y esas cosas, a mí nunca me gustó eso. Entonces yo tenía el problema de que yo llegaba, entrábamos, veíamos qué onda, nos salíamos. Y la verdad es que yo a muchos grupos no los vi, no supe. Comentas que bajaron a Angélica Infante, yo solamente eso sí lo sé de oídas. O sea, sí puedo decir sí la bajaron porque pues sí la bajaron, pero no, realmente yo no vi ni los rocazos ni cómo la bajaron. No, ni yo, nada más nos dijeron.
Nada más nos dijeron, no sé, por eso te digo que estoy seguro que fue que ella tocó antes que nosotros. Porque si no mal recuerdo, el Coti fue el que nos dijo, ¿saben qué? Abusados, porque bajaron a Angélica Infante, rockearon el escenario, que en ese entonces eran pocos los organizadores que usaban un buen equipo, que usaban luces, que usaban un audio profesional, que usaban un buen entarimado, eran pocos. La mayoría eran escenarios improvisados, bocinas de sonido, prácticamente muchas veces de sonidos, de sonideros. Entonces yo recuerdo que sí estaban las torres de las bocinas, y se veían los conos de las bocinas, de eso sí me acuerdo, de esa ocasión. Y recuerdo que el Coti nos dijo, ¿saben qué? Abusados porque la banda está muy pesada. Bajaron a Angélica Infante, rockearon el escenario, rompieron algunas bocinas con las piedras. Y nos dijo, tengan cuidado, échenle ganas y echen toda la carne al asador porque la banda está bien prendida. Tampoco yo tampoco vi, también nada más nos platicaron. En esa ocasión recuerdo que hubo una desaparición. Lástima, de verdad, lástima que en ese entonces era difícil Grabar. grabar. ¿Quién nos siguiera? ¿Te acuerdas del compadre Julio? Él era el que siempre andaba tras nosotros, pero pues él se quedó con todo ese material. No sé si en la casa del vampiro existirá ese material. ¿Quién sabe? No sé qué pasaría con esas copias. El compadre Julio siempre andaba atrás de nosotros, tenía su videocámara y él era el que reporteaba todas esas aventuras. Y lástima que en ese entonces pues no había cámaras de video, no había fotos digitales como para estar tomando fotos a cada rato. Pero en ese entonces, resulta que nos subimos, ya les repito, en ese entonces ya se había cumplido el año que habían jurado estos chamacos. Y entonces ya empezaban a chelear, ya empezaban a otras cosas. Entonces el Chester ya traía 2 que 3 botes encima. Nos subimos y empezamos a probar el audio, ¿no? A sonorizarnos. No, 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 no. No, 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 no. Había un grupo antes de nosotros. Un grupo tocó antes de nosotros. Eh, hay que puntualizar algunas cosas. El escenario tenía como por lo menos 2,5 metros de alto. Por lo menos. Por lo menos. Y la cortina de atrás era una cortina, no había tabla atrás. No. Era simplemente una cortina negra, que era la que, pues, ahora sí que para que se reflejara la luz, o más bien para que no pasara la luz hacia el otro lado del escenario, y era una simple cortina colgada, no estaba ni siquiera amarrada abajo al escenario, sino simplemente era de lo que eran las luces de arriba, ahí colgaron la cortina y esa era la que caía. Siempre tuvimos la desfortuna de que nos decían, ustedes cáiganle a las 8 y nos levantaban a las 10, a las 11, a las 12. Siempre tuvimos que esperar, por lo menos, yo no recuerdo haber esperado menos de 2 horas. Sí, no recuerdo. Sí, siempre. Siempre esperábamos mucho tiempo. Entonces, como les platicábamos anteriormente, pues llegábamos, esperábamos, pues daba hambre. Había un grupo antes de nosotros y fuimos a comprar unos cacahuates japoneses. Yo me comí los míos, no sé. Y el Chester traía los suyos en la mano, sus cacahuates. Entonces nos dijeron, ya van ustedes. Entonces preparamos las cosas, subimos los amplificadores y nos paramos atrás para que terminando el grupo, nosotros ya montarnos, luego. Sí. Entonces, si no mal recuerdo, el Chester traía su guitarra y se estaba comiendo sus cacahuates. Entonces estábamos platicando, creo que eras tú, el Chester y yo, ¿no? Sí. Estábamos los tres ahí platicando. Estábamos platicando cuando nos dimos cuenta, ya no había Chester. Ya no había Chester. Sí. Entonces, volteamos y ¿qué onda con el Chester? Obviamente levantamos la cortina y resulta ser que el Chester estaba abajo de pie comiéndose sus cacahuates. No sé si te acuerdes. No me acuerdo de los detalles, no me acuerdo, nada más recuerdo. Te digo que sí, ya traía 2, 3 botes encima,
porque el güey se quiso recargar. Sí, o sea, él se le olvidó que era cortina. Entonces haz O de sea, se cuenta le que el güey está con su cable, su guitarra y sus pinches cacahuates. los cacahuates, sí. Y entonces el güey dio un paso para atrás y se quiso recargar en la cortina. Y la pinche Sí. cortina pues no la sostenía nada. Y madres, el Chester al suelo. No le pasó nada. Era pastito. No, Era o sea, pastito. mira, me acuerdo muy bien que volteamos y el Chester estaba de pie con su guitarra íntegra, su cable. Haz de cuenta que se teletransportó el Chester de estar parado en el escenario en la cortina a estar atrás del escenario abajo, exactamente igual, comiéndose sus cacahuates. Caso curioso, a 2 metros más o menos del Chex, estaban armando la batería de Elohim Corona, De Isis. de Isis, a 2 metros escasos. Antes no cayó encima de la batería. Antes no la empezaron a armar exactamente al centro para nada más levantarla y vas, sino que sí la empezaron a armar un poco retirado de lo que era el centro del lugar. Entonces tuvo la suerte, el Chex, de no caer encima de la batería de Isis. Entonces estuvo chido porque pues de repente desapareció el Chester, volteas a ver y estaba abajo ya levantado, o sea, tardó más en caer que en lo que se levantó. ¿Cómo le hizo para caer de manera de que la guitarra no sufriera ningún daño? O sea, sí estuvo bastante chispa Era, esta vez. era pastito, afortunadamente era pastito. Sí. Pero de que se acomodó un buen madrazo, se acomodó un buen madrazo. Pero sí, efectivamente, en cuanto reaccionamos que ya no estaba el Chex y que por ende había azotado, o sea, ese güey yo creo que por la pena de que nadie lo viera, no sé, así Sí, como, algo. así como cayó, se levantó y tragándose sus cacahuates como casual, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Sí, o sea, tú lo volteabas a ver y no había pasado nada. Y, Esa y, vez estuvo muy, muy chistosa. y así Yo me llegué tenemos, a caer. ¿Mandé? así tuvimos muchas anécdotas, Sí, este, varias. en los viajes. En otra ocasión fuimos a Cuernavaca con un grupo de cumbia andina también del metro, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaban Sí, sí, ellos? sí. De hecho, eran nuestros compas del metro. De hecho, ahí, en ese grupo de cumbia andina, iba el Tronco, Ah, Ernesto Alcántara. Él iba, él era parte de ese grupo. No me acuerdo cómo se hacían llamar, pero todos le pegaban en el metro. Todos los que iban en ese grupo de andina, todos le pegaban en el metro. Entonces, me voy a acordar de los apodos nada más. Era el Tronco, era la Hamburguesa, era el Piolinzote, era el Terminator, eran 9, me acuerdo bien que eran 9. Era el Rafa, era bueno, eran 9 los que iban de cumbia. en ese grupo no cantaba el que canta con sentimiento. Cantaba ese muchacho que canta con sentimiento, güey, que fue vocalista del grupo Guayno, Germán, Germán. el buen Germán. Sí, él cantaba ahí. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo, Bueno, pues pero eran ellos. nos agarramos una temporadita, ahora sí que como unas cuantas fechas, creo que 2 o 3, con ese grupo, hacíamos paquete. Y tuvimos la fortuna de que fueron yo que me acuerde, dos fiestas de 15 años. Uh-huh. Una en el Molinito, luego a la entrada del Molinito, en un café que rentaban como salón, que Sí. era el café, si no mal recuerdo, se llamaba el Molinito, precisamente. No sé si exista todavía. Era un café que rentaban como salón de fiestas. Ahí tocamos también en paquete en unos 15 años con estos monos. Ahorita les platico la anécdota de ahí del Molinito. Ya les había dado un anticipo de esa anécdota. Y esa ocasión fuimos a Cuernavaca. No recuerdo a qué parte de Cuernavaca, pero fuimos a Cuernavaca a una casa con alberca,
con canchas de tenis. Nosotros tocamos, de hecho, en las canchas de tenis. También eso fueron unos 15 años. Y lástima que no llevábamos ropa. Creo que el vampiro sí se aventó a la alberca, ¿verdad? Porque el vampiro casi siempre iba de bermuda y playera. Casi siempre iba de bermuda y playera. Entonces, se quitó los tenis, se sacó las cosas de la bermuda y se aventó a la alberca. De noche, de madrugada, de madrugada. Sí, sí. Recuerdo que en aquella ocasión nos fuimos los dos grupos. Fíjense nada más qué pinches peripecias. Los dos grupos, el grupo andino eran como 8 o 9. Sí. Nosotros éramos 4, más nuestro staff, que siempre más iba, el Coti, más el Coti. Sí, más porque su novio del Coti. Que ellos llevaban la camioneta. Sí. En la camioneta, en la parte de adelante de la camioneta iban 4. Sí, porque iba el chofer de la camioneta, el chalán del chofer, el Coti y alguien más. Porque el Isaí iba atrás con nosotros echando desmadre. Sí, echando relajo. Sí, sí, sí. Y entonces. Ahora, no se te olvide que por lo menos 5, no sé si, no me acuerdo si todos, pero por lo menos 5 del grupo andino iban con sus viejas. Pues sí, todavía no, apenas iba yo a hacer cuentas. Estos por lo menos ellos eran 9. Nosotros éramos 4. Nuestro staff, que siempre iba Martín, iba Noé y alguien más. Hay un muchachito, delgadito, güerito, que tenía mal una mano. ¿Cómo se llama este cuate? No, la verdad es que no me acuerdo. No también, me acuerdo. ¿Cómo se también llama? Él andaba con nosotros. Sí. Más adelante hay un dato muy curioso con este muchacho. Ojalá que Martín nos pueda decir, Martín siempre ve los videos, Martín nos pueda decir cómo se llama este muchachito, güerito, delgadito, estaba muy jovencito en aquel entonces, tendría 13, 14 años en aquel entonces, y tenía mal una manita. Ojalá que Martín nos pueda decir cómo se llama este muchacho. Hay un dato muy importante, muy trascendente con él, después de que murió el vampiro, cuando empezó la nueva ruta, y hay un antecedente muy especial con este muchacho. Más adelante les vamos a platicar. Entonces, iba por lo menos 3 de staff de nosotros, por lo menos. Más nosotros que éramos 4, somos 7, y como 7, 8 del grupo andino, más la gente que llevaban ellos, no recuerdo cuántos. El chiste es que, si no mal recuerdo, íbamos como 18 o 20 personas, si no mal recuerdo, en una camioneta de 3.5, con lona, atrás, más los instrumentos, la batería. Y las bocinas de amplificación. Las bocinas que eran, si no mal recuerdo, eran 2 rebotes, 2 concert para voces, y por lo menos de eso me acuerdo, no me acuerdo si iban más. Amplificadores, instrumentos, batería, congas. El chiste es que de puros instrumentos y audio se ocupó más de media camioneta. Y 20 personas íbamos amontonados en esa pinche camioneta. Y el Isaí, como decía que íbamos. Muy bien, pues ya tenemos problemas con el internet de Paquito otra vez. Ya saben lo de siempre, ya se desconectó. Vamos a dejarlo para el capítulo siguiente. La segunda parte de ese viaje a Cuernavaca, que estuvo bastante bueno, bastantes peripecias, la alberca, etcétera. Entonces, vamos a dejarlo para el siguiente capítulo. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Ojalá que les siga gustando estas anécdotas y lo que hemos estado platicando. Esta es la verdad y nada más que la verdad, la verdadera historia de Sur 16, la historia jamás contada. Nos vemos, hasta la próxima, muchas gracias.